poquito lenta la vaina. Y ahí están viendo el que estoy compartiendo. Sí, ahí ya se ve la pantalla. Sí, sí se ve. Perfecto. Vamos a grabar. Espera que diga que estamos grabando y ya empezamos de una vez. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar a ver lo que es el smartphone, que esto es un formulario, así como vieron los formularios Adobe, ahora son estos formularios smartphone, que realmente en SAP primero fue el smartphone, y después fue el Adobe, ¿ok? Lo único es que no sé por qué razón lo colocaron así en este orden para el taller. Entonces, lo que vamos a ver en este taller de smartphone, vamos a ver una visión general. Vamos a ver las formas en el sistema SAP R3, o sea, los formularios. Vamos a ver la estructura básica de una forma o de un formulario. Vamos a ver las formas y la lectura de datos, ¿ok? La arquitectura del proceso smartphone. Vamos a ver las transacciones que utilizamos para poder crear un smartphone. La interfaz gráfica, la vamos a explicar. Vamos a ver los nodos, símbolos del sistema para los smartphones. Y bueno, ahí no, es también la transacción Smart Style y la Style y gestión gráfica. ¿Okay? Ok. ¿Qué aprenderemos? Bueno, entenderás los conceptos básicos del smartphone y las interacciones entre los diferentes componentes. Vamos a crear y modificar formas, o sea, lo que vas a poder aprender. Y también crear y ejecutar programas de aplicación, lectura de datos, gestionar estilos y gestionar gráficos. Los conocimientos previos que necesitamos, conocimientos básicos del sistema SAP, que ya lo hemos ido repasando en cada uno de los talleres que han visto, y conocimientos básicos en el lenguaje ABAP. No es indispensable, pero sí lo vamos a utilizar. ¿A quién está dirigido? Bueno, a todos ustedes, el equipo de desarrolladores de software. ¿Okay? Entonces, vamos a ver las definiciones previas. Es una herramienta de diseño gráfico para el mantenimiento de las formas legales en el sistema SAP R3 a partir del año 2001. Su utilidad permite la creación y mantenimiento de los diseños de estas formas de una manera gráfica. Los medios de salida que soporta esta herramienta son la impresora, el fax, el email y a través de Internet utilizando el formato XML. El proceso comienza con el diseño de una forma, siguiendo una lógica estructurada. Esta lógica es representada por una estructura arborescente, la cual está compuesta por nodos individuales, tales como nodos para ajustes globales, para texto, para tablas de salida de datos y gráficos, etc. Para realizar los cambios se utiliza la función de arrastrar y soltar y copiar y pegar. Estas acciones no incluyen la escritura de líneas de comandos ABAP. Existen otras funciones que permiten la verificación de errores, gráficos en fondo, subtotales, de tablas, etc.
Esta, como dice la primera parte de estos párrafos, o del primer párrafo, que es las formas legales del sistema. Con estos formularios se trabajan más que todo lo que son las facturas, las notas de débito, notas de crédito, pedidos, todas esas formas que se entregan a los clientes y que necesitan un detalle de información pues, para el cliente. Comienza con un diseño de forma, claro, porque dependiendo de lo que vamos a crear, vamos a ir creando en la hoja ventanas que nos van a dar los resultados que queremos, como el encabezado, logotipo, cabecera, detalles, esas cositas por ahí. Vamos a seguir. Todavía están ahí, ¿verdad? Sí que no. Sí, aquí estamos. Ok. Bien. Ok, entonces seguimos. Dice. La estructura del smartphone, ¿cómo es la estructura? Esta estructura es arborescente, jerárquica, consiste en una serie de nodos individuales que indican la lógica del diseño de la forma. A continuación se representa un diagrama de cómo podría ser la visualización de este árbol. Fíjense que ahí tenemos como el diagrama de flujo donde tenemos un primer o un 1 y tenemos dentro de ese 1 el 2, el 5 y el 10. Para esto, el 1, el 2, el 5 y el 5 nada más son nodos. Esos nodos nos representan la hoja y las ventanas. ¿Qué van a hacer la hoja? Es la hoja que conocemos, donde vamos a diseñar lo que queremos entregar al cliente. El 2 van a ser las ventanas que vamos a necesitar para poder representar eso que vamos a mostrar. Y el 3 es el detalle que vamos a mostrar dentro de cada una de esas ventanas. También tenemos, por ejemplo, el 7. El 7 va a ser un nodo predecesor del nodo 8. ¿Por qué? Porque seguramente va a tener una validación donde va a decir, bueno, si está en blanco esta variable, entonces no me lo muestra. Ahora, si está llena, muéstrame. Y entonces, si me lo muestra, va a ser el 8 el que va a mostrar. Un nodo final que va a ser como un texto, pues, que va a salir la información que queremos. Eso es lo que llaman estructura arborescente, porque todo tiene ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Todo viene de uno que está más arriba. No sé cómo explicar eso, pero está, por ejemplo, el 1, el 2 no va a salir si el 1 no existe y el 3 no va a salir si el 2 no existe. Así. Ok, ahora vamos con las formas en el sistema SAP R3. Las formas en SAP R3 consisten en aquellos formatos que son impresos de manera individual o en masa a través de los diferentes módulos que contiene el sistema. Estos están clasificados por módulos. Las formas estándar disponibles hasta la fecha para las versiones a partir del release 4.6c son estas que se muestran ahí. En la parte comercial tenemos la consulta, oferta, confirmación de pedido, pedido abierto, plan de entrega, nota de entrega, factura, entrada de caja y lista de pick. En la parte de materiales, la gestión de materiales, tenemos la petición de oferta, el pedido abierto, reparto, entrada de mercancías para 3 escenarios y salida de mercancías para 3 escenarios. Y en la parte de finanzas tenemos reclamación.
Todas estas son formas estándar que vienen ya creadas y que podemos utilizar. Sin embargo, cada cliente tiene su modelo diferente, y entonces lo que regularmente se hace es que se copia esta estándar y se modifica a como el cliente lo necesita. ¿Okay? Por ejemplo, por agarrar algo, la factura, ya por ahí las facturas siempre tienen un logo diferente porque el cliente, cada quien tiene su logo, y entonces ya por ahí hay que modificar. Y por supuesto ahí va a venir que si el encabezado, que no lo quiero así, que lo quiero pasado. Entonces son modificaciones que vamos a hacer. Ya en Adobe, que ya lo vieron antes, también hay varios estándares. Sin embargo, eso también hay que ser modificado en la parte de HANA, cuando ya el cliente está con HANA. En versiones anteriores todavía trabajamos con Smartphone. ¿Okay? Entonces, por eso es que tenemos que aprender los dos. ¿Okay? Ok, vamos con la estructura básica de una forma. Aquí podemos ver lo que estábamos hablando, que si el logotipo, que si el encabezado, el detalle, y bueno, aparte de esto tenemos un pie de página. Esto creo que lo vamos a ir viendo aquí, para ver. No, ok, vamos a explicarlo un poquito aquí. Cuando abrimos la transacción donde vamos a trabajar esto, que se llama Smartphone, así se llama la transacción, él nos muestra, más adelante la vamos a ver, pero esta es la parte de como donde vamos a dibujar lo que queremos hacer. Cada uno de esos cuadritos que estamos viendo ahí, donde dice address, todos esos representan, incluso este logo, todos ellos representan una ventana, así se llama cada uno de ellos. Ventanas. La hoja es todo esto que estamos viendo lleno de punticos aquí, todo este cuadro grande es la hoja, esto viene siendo las ventanas, y cada una, en este caso estamos viendo aquí como un encabezado, que viene siendo la dirección, encabezado con la dirección del cliente. Aquí tenemos la información del documento y del cliente también, porque trae el número de documento, la fecha que fue creado, cuál es el número del vendedor, Disculpe, no sé si es mi internet, pero a veces se escucha la entrecortado. moneda que se está trabajando y A mí el igual también. teléfono, más informaciones aquí. ¿Okay? Fecha. ¿Cómo? Ok, coño, ojalá. Néstor, sí, se escucha entrecortado. Ah, ese seguramente es el... ok. Déjame ver qué ¿Ya conecté el guante? y qué funciona. ¿Ya se conectó? Ah, ya va, espera, un momentico. Si se cae, me aguantan ahí.
¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, sí se escucha. Ok, vamos a probar ahora a ver si... Voy a seguir y cualquier cosa me avisa. No se ha caído la grabación, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, ahí le estaba comentando que, bueno, otra cosa es que la grabación siempre no va a tener esos saltos de mi voz, del audio. Debería grabarse completo. Pero bueno. Ok, entonces aquí ya estábamos hablando de estas ventanas, que esto eran las hojas, los punticos que ven aquí, esta era la hoja. Y cada uno de estos cuadros es una ventana. No, no estás compartiendo. No estoy compartiendo. Ok. Vamos. Fíjate que yo se lo miro. Ah, Igual entonces así yo, aquí. déjame salirme y vuelvo a entrar. Si no, lo hago yo. Me desconecto y, o sea, dejo de compartir y comparto de nuevo a ver si es por eso. Listo. Ahora sí lo ven todos. Sí, sí, sí. Sí se ve. Ok. Bueno, cualquier cosa vuelven a avisar sin ninguna pena. Ajá, entonces esto representa las ventanas. Las ventanas, en este caso de dirección, entonces aparece solamente las direcciones. Aquí tienen una información como general de lo que es este documento que estamos mostrando, donde se muestra el número del vendedor, la fecha del día, será la moneda con que se está trabajando y toda esta información que estamos viendo. En el main es como el detalle del documento. Fíjense que aquí arribita tiene una cabecera donde dice que es el artículo, el material, la cantidad, la unidad de medida, el precio y el neto, el monto neto. Y abajo de esto tiene el detalle. Aquí empieza como el artículo o el ítem o la posición en 30, pero más arriba debe haber el 10, el 20, en este caso 30, 40. Y tiene un detallito ahí trae el material, trae la cantidad, todo esto, y además de eso, un detalle de lo que es esta información. ¿Okay? Y esta última, que es el pie de página, es una ventana como para colocar ahí las firmas, en este caso, dice instrucción del vendedor, está muy chiquito para leerlo yo, pero ahí dice una nota y además una firma y la fecha. Entonces, esto es como para que el cliente o a quien se le entregue haga la firma de recibido. Ok. Vamos a ver ahora las formas y lecturas de datos. Ajá. Para imprimir o dar salida a través de los medios disponibles para el envío de una forma, es necesario elaborar un programa ABAP que contenga la lógica y capture los datos necesarios de la base de datos. Este programa está separado del diseño de la forma, lo cual permite hacer las modificaciones a la forma sin hacer cambios al programa. Los datos son transferidos desde el programa a la forma a través de un módulo de función propio de Smartphone. Al activar el diseño de la forma, el sistema genera automáticamente este módulo de función, el cual es ejecutado dentro del programa de la aplicación. Las funciones utilizadas para el llamado del formulario son las siguientes. SSF Function Module Name
la cual recibe como parámetro el nombre del formulario y retorna el nombre de la función asociada al formulario en una variable de importing llamada fmName. Finalmente, Se silenció otra vez. Hola. regresé. Ahora sí, ahora sí. Oye, discúlpeme ahí, lo que pasa es que estoy con unos problemitas técnicos, pero tratando de solucionar. Vamos a darle rápido aquí para seguir. Ok, lo que quería hablarles aquí era un poquito lo que o sea, así como le explicaron el Adobe, este smartphone también necesita un programa que ejecute ese smartphone que vamos a crear o esa forma que vamos a crear.
Para eso se utilizan dos funciones que son estas que estamos viendo aquí. Una que es la que nos crea nos muestra o nos dice cuál es el módulo de función que se crea cuando hacemos el Adobe, y la otra es la que ejecuta ese módulo de función. Antes de... Disculpa, Néstor, creo que no estás compartiendo. Qué raro. Ya. Tienes razón. Como me desconecté, no vi la... Ok, ahora sí, creo. Ok. Entonces les hablaba de estas dos funciones que son las que utilizamos en ese programa control que debemos crear. Además, por supuesto, de la información que le vamos a enviar a ese formulario que estamos creando. Eso es lo que está diciendo aquí. Es un programa ABAP normal, solo que llamamos a dos funciones para poder mostrar el formulario. Ok, ahora vamos a ver la arquitectura del proceso de SMART. Lo que estábamos hablando ahorita es esta parte de aquí, que es el programa de aplicación, ¿okay? Que es el programa que vamos a crear para que él llame ese módulo de función que está dentro de este gran cuadro que está aquí. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este programa control? Primero, vamos a hacer una lectura a la base de datos para poder tener los objetos que necesitamos, la información que necesitamos para el formulario. ¿Okay? Después que tenemos esto, hacemos una llamada a los módulos, a los dos módulos de funciones que les mostré hace poquito, que es el que nos va a llamar al formulario como tal, que es esta parte que tenemos aquí, y de ahí sale, lo podemos ver por medio de en el web browse, podemos verlo en la impresora o podemos enviarlo por fax. Cualquiera de estas tres es lo que, o sea, ya aquí es la salida. Vamos a ver el diseño. ¿Cuáles son las transacciones? Ok, tenemos una transacción que se llama Smartphone, que es la principal, que es donde creamos el formulario. Tenemos otra transacción llamada Smart Styles, que es la que vamos a crear los fonts o las letras, el modelo de las letras que vamos a utilizar. Que la negrita, la cursiva, el tamaño y todo eso lo vamos a crear aparte. Cosa diferente, por ejemplo, con el Adobe, que el Adobe lo vamos haciendo en la misma transacción. Aquí no. Aquí creamos un Smart Style y ahí creamos lo que necesitamos para ese formulario que vamos a crear. La S78, que es la parte de los gráficos para los logos. Ahí es donde vamos a crear, ya lo vamos a ver más adelante. Creo que, déjame ver, ok, aquí lo tenemos. Aquí en el menú podemos ver dónde podemos encontrar esas transacciones. Ok. El smartphone, Smart Style, tenemos la S78 que es la función gráfica y por último la que mostramos aquí que es la SO10 que es de los textos estándar. Okay. Okay. A ver, aquí nos va mostrando por medio del menú cómo lo podemos hacer o si no, colocando en la ventanita de comando el nombre completo que está aquí, que es la transacción, smartphone, al igual que esta, así es Smart Style, o si, aquí tenemos la S78, la colocamos tal cual S78 y SO10.
Estas son las que vamos a utilizar y sobre todo vamos a utilizar las 3 primeras que estamos viendo aquí. Ok. Vamos con la interfaz gráfica. La interfaz gráfica. El sistema suministra una interfaz gráfica que ayuda a crear y mantener el diseño y la lógica de representación de la forma. Esta herramienta que nos va a permitir a elaborar la elaboración de los formularios es llamada SAT Form Builder. El SAT Form Builder incluye los siguientes componentes. Árbol de navegación de nodo para el mantenimiento de la secuencia lógica de la forma. Tenemos el Form Painter, que es para crear el diseño de una página, que lo estamos viendo ahora donde les decía que era las ventanas, la hoja y todo eso. Aquí se pueden incluir las ventanas y gráficos en una página, determinar sus posiciones y elegir los tamaños de la ventana. Tenemos el PC Editor para colocar los textos y campos de salida de datos y tabla Painter para la creación de plantillas y tablas y el For Check para verificar la forma. Fíjense que toda esta ventana que está aquí es lo que nos muestra. Esto todo, perdón, es la transacción smartphone. ¿Ok? Y aquí es el Form Builder, que es todo esto, donde tenemos como tres grandes ventanas, donde podemos ver el árbol de navegación, podemos ver los atributos de lo que estamos, en donde estamos parados. En este caso es el main, la ventana main que viene siendo esta. Y aquí estamos viendo los atributos de ese main. Aquí podemos ver que el nombre se llama main. ¿Okay? La ventana, el nombre es main. Y este es el For Painter que estábamos viendo antes en unas láminas atrás, donde les estaba hablando de las ventanas que estaban creadas y todo esto. Entonces este es el modo de navegación de la transacción smartphone. Ya creo que vamos a ver un poco más adelante. Ok, ya esto lo vimos un poco sobre el For Painter, que es donde vamos a ver las ventanas, pero además de eso tenemos una barra de herramientas, donde aquí podemos ver lo que son las parametrizaciones, de cómo está constituido cada uno de ellos. Tenemos la regla de la página. Y bueno, estas son las ventanas que ya lo vi. Ok. Ok. Déjame ver un momentico aquí. Okay. Dentro del smartphone podemos ocultar la ventana del For Painter, que lo hacemos por medio de este botón que tenemos aquí. Okay. Aquí lo activamos o lo desactivamos. Okay. En este icono que tenemos aquí podemos ver lo que son las variables del sistema. No sé si les dijeron o les han comentado sobre las variables del sistema cuando estamos en programación. Las variables del sistema comienzan con SY. En este caso, cuando trabajamos en el smartphone, empieza con SF, SY. Antecedemos SF a SY y tenemos no todos los mismos variables o datos que trae el SY, pero sí una cantidad diferente porque son variables diferentes en cuanto a lo que estamos haciendo. Aquí estamos hablando de páginas, de conteo de las páginas, la hora en ese momento, y allá estamos hablando de otra cosa. Aquí tú puedes con un clic
arrastrar y soltar y ya él te lo trae para acá. Igual aquí, cuando tú quieres mover alguna ventana para otro lado, le das un clic y lo puedes arrastrar y soltar. Esas son algunas cositas buenas de lo que es el PC Editor del smartphone. El Adobe trae muchas más que el smartphone, pero por supuesto las cosas se van mejorando, pues. Y como este salió antes, entonces ya el smartphone, el Adobe tiene cosas mejores. Ok, vamos a ver el diseño. Ok, cuando crean una tabla. El Table Painter es utilizado para el diseño de tablas y plantillas. Características similares al Front Painter, donde arrastras y sueltas, auto zooming, el menú de contexto, reglas y personalización. Cuando creamos una tabla dentro de nuestro smartphone, en este caso, este main, si no me equivoco, si lo vemos más atrás, esto que está aquí, tiene un table, que es esto que se está mostrando. Este table tiene una cabecera, tiene una posición y tiene un subtotal. Y además le colocaron aquí un pie de página. Pie de tabla, no pie de página, pie de tabla. ¿Okay? Entonces se dividió esta cabecera, fíjate que prácticamente son las mismas, todas. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 columnas, todas tienen 6 columnas. Si vemos, vamos a ver si vemos un poquito para atrás. A ver, yo creo que por aquí teníamos un modelo. Está muy lejos. Esto, ¿eh? Lo que estamos viendo allá, que dice, esta es la tabla, ¿ok? Lo que estamos viendo allá, que dice que es cabecera, es esta parte gris que estamos viendo. El ítem, el material, la descripción. Estamos viendo también un detalle, que es este detalle que está aquí. En esta parte no estamos viendo ese era ¿qué? Ajá, ni un subtotal, ni tampoco estamos viendo un pie de tabla, ¿ok? Ok, déjame. Ok. Funcionalidades del Table Paint. Procesos específicos para los datos dentro de la tabla. Ahí tiene la cabecera y pie. Tenemos ordenar, visualización de salidas subtotales después de un nivel de orden, cálculos automáticos, totales, averajes, numéricos, etc. Como estamos viendo aquí lo de la tabla, tenemos la cabecera, tenemos el main, que es el detalle que estamos viendo. Aquí está el footer. Y cada uno de ellos tenemos para hacer estos procesos que están aquí. A través de ellos hacemos un loop a una tabla interna que la creamos al principio. Y eso lleva un WordArea, que es la que me va a dar cada una de las líneas que van a estar ahí, ¿ok? Cada uno de los registros. En esta tabla Bookings, tenemos un campo llamado Carried y sobre él le decimos que queremos que nos los ordenes de menor a mayor. Y además tenemos un evento de ordenamiento. ¿Okay? Tenemos un for check. Aquí chequeos globales o específicos del PC Editor, que es este icono que está mostrándose aquí.
podemos tener dentro de nuestro ventana, podemos hacer el chequeo y él mismo nos lo va haciendo sin tener que hacer toda la activación del formulario, y nos trae los mensajes, nos dice cuál es el error que está sucediendo, y ahí es donde tenemos que trabajar nosotros. Y ahí termina, verificamos si un campo existe y nos da advertencia. O sea, aquí están los errores y aquí están las advertencias. ¿Ok? Ok, vamos a ver los nodos. Okay. Tenemos los atributos del formulario. Aquí se encuentran los atributos generales tales como la denominación de la forma y etcétera. Hay varias cosas que debemos ver ahí. Tenemos la interfaz del formulario. Aquí se definen las estructuras de datos a ser transferidas a la forma a través del programa ABAP de la aplicación. También pueden definirse parámetros de import, export, tablas y excepciones. Y tenemos las definiciones globales. Aquí se declaran los objetos que van a ser utilizados de manera global dentro de la forma. Es decir, estos objetos pueden ser utilizados en todos los nodos creados en el árbol. Estos son los 4 que estamos hablando de los nodos globales. Ok. Esto, tengo un problemita aquí. Yo voy a seguir mostrando esto, pero si acaso se detiene o me dejan de escuchar, es por la batería que ya no tengo. No tengo electricidad ahorita. Entonces, si acaso dejan de escucharme y se acaba la presentación, me disculpan ese y bueno, yo diría que mañana comenzamos a ver esto y de una vez la práctica. Trataría yo de, no sé, darle un poco más, con menos detalle esto y para que hagamos la práctica que es de las más importantes, pues. Así aprendemos más. Dime. No, bueno, la principal es que aquella trabaja con HTML y esta no. Esta no trabaja con HTML. Y la diferencia, incluso en HANA tú puedes hacer trabajos porque todavía existe el smartphone, todavía esto existe allá, pero no es recomendable porque esta herramienta es nueva y está diseñada para utilizarla desde HANA en adelante, pues. O sea, ya se supone que la Adobe Form en no sé cuántos años más no debería existir para todo lo que es de HANA en adelante, pues. Okay. Pero las dos muestran la información, son utilizadas para hacer facturas, para hacer eh, todos aquellos documentos legales que mostramos a los clientes. Diferencia, aparte de que una trabaja con HTML, que es la Adobe Form, y va directamente como PDF, se genera directamente como PDF. La diferencia es la facilidad. El Adobe Form ha mejorado mucho. Tú vas a ver cuando hagamos las prácticas aquí, que prácticamente lo haces a pie. O sea, tienes que ir cuando en el Adobe Form tú agarras una tabla interna y se la envías al formulario y él te crea todas las columnas en un detalle. Aquí tú lo tienes que hacer uno a uno. Decirle, yo quiero que esta columna me aparezca esto, yo quiero que me aparezca esto, así, poco a poco.
Para mí, la facilidad que tiene el Adobe Font es uno de los detalles más importantes de utilizarlo. Y por supuesto que es lo actual, pues, es lo que se utiliza. De hecho, hay clientes que tienen HANA y te dicen, yo no quiero ver un un smartphone aquí. A todo el mundo o todo lo que se vaya a crear en ese cliente tiene que ser Adobe. Y así tiene que ser, porque es lo que, si el cliente está pagando por algo nuevo, hay que darle nuevo, ¿verdad? Ok. Ok, esa es la parte de los nodos globales que son como los atributos que van a ser configurados para este formulario. Ok, ahorita los vamos a ver un poco mejor más adelante. Así que no sé si me conecto, quizás sea perjudicial para la batería, pero no sé. Vamos a ver. Ok, y tenemos los nodos tipos. Ok, estos nodos tipos, bueno, aquí hay bastantes, pero vamos a irlos viendo. Nodos de área de salida, aquí se ve, sí, página, ok. Son páginas y ventanas. ¿Quién es la página? Estas que están aquí arriba, página y ventana, ¿verdad? Esos son los nodos de áreas de salida. Tenemos los nodos elementales sin sucesores que vienen siendo textos, gráficos y dirección. Vamos a ver. Este es un texto, un nodo elemental de texto. Tenemos una dirección, ok, y tenemos un gráfico. Este es un logotipo, por ejemplo, que le queremos colocar a ese formulario. Entonces, estos tres son los nodos elementales que está hablando aquí. ¿Okay? Tenemos los nodos de tablas de salida, que son las plantillas y tablas. Podemos ver por aquí, aquí tienes la tabla. Tenemos las plantillas, que son como las máscaras. Y son estas. Lástima que no está abierto como para que veamos una. Mira, lo vamos a ver. Y tenemos los nodos de control de flujo, que son comandos, loop y condiciones alternativas. Comandos son estos comandos que están aquí. Tenemos las condiciones que dependiendo de algo que estemos validando, va a ser verdadero o falso. Y entonces o me muestra un gráfico o me envía un texto. Y además este texto, fíjense, el iconito que tiene aquí es también una condición. Entonces nos diría, vas a colocar este texto dependiendo de una condición o este otro, si es diferente, pues la validación. Esta es la condición. Y otro no, tenemos carpeta, sección compleja y líneas de programa. Vamos a ver si tenemos, aquí tenemos una carpeta. Y esta carpeta, adentro de ella, tiene todos estos nodos. Esta carpeta, más que todo, es para el ordenamiento de nuestro formulario. ¿Okay? Los nodos de salida, tenemos las plantillas, que, ok, aquí vamos a hablar de páginas y ventanas, ¿verdad? Las páginas, una forma puede contener una o varias páginas. La primera página en la estructura jerárquica de nodos es la página inicial de la forma. Esta página se crea automáticamente al crear una forma. Para cada página, Form Painter muestra una disposición individual. Eso es lo que estamos hablando de esta página que está aquí. Y siempre cuando creas un smartphone, aquí arriba, página aquí. Siempre va a tener una ventana, page 1, una página. Perdón. Se la iba a mostrar, pero bueno. Siempre va a tener esta. Ahí es donde vamos a empezar. Y las ventanas son áreas de salida de datos dentro de una página, las cuales tienen un tamaño y posición establecida dentro del Front Paint. Actualmente existen dos tipos de ventanas, la ventana main o principal y la subventana.
En la ventana main están establecidos los datos variables que están en varias páginas, es decir, es el cuerpo de la forma. En la subventana están contenidos los textos y datos de un área de salida predeterminada. Es decir, son textos y datos en una posición fija dentro de la página. Ok, aquí no nos los muestra. Si tuviésemos el Form Painter, lo viéramos. Ok, los textos se utilizan para imprimir textos y contenidos de tabla, pero no direcciones. Okay, direcciones del cliente, direcciones del proveedor, etc. Los gráficos se utilizan para posicionar un gráfico dentro de un nodo tipo página. Para incluir gráficos de fondo se utilizan los nodos tipo página. También tenemos la dirección que se utiliza para incluir direcciones, las mismas que estamos hablando de los clientes y los proveedores. El sistema lee directamente la tabla de direcciones en la base de datos y ajusta el formato para la impresión. Tenemos de los nodos de tabla de salida, tenemos la plantilla y tabla. La plantilla se utiliza para dar salida a tablas estáticas que contengan datos, por ejemplo, un marco para imprimir el detalle de una orden de compra. O sea, datos estáticos, estamos hablando que no tiene posiciones, es solamente de cabecera, algo que no va a tener diferentes posiciones, como por ejemplo, en una factura yo compré 3 materiales. Entonces, esos 3 materiales van a estar dentro de la tabla, ¿ok? Y no de una plantilla, porque no podemos hacer esas 3 posiciones dentro de una plantilla. Las tablas se utilizan para dar salida a tablas que contengan datos de la aplicación, por ejemplo, las tablas de datos de cabecera de factura. Ok. Tenemos los nodos de control de flujo, el comando que se utiliza para ejecutar comandos especiales, tales como nextBase, print control, etc. El loop se utiliza para realizar procesos repetitivos, afectando únicamente los nodos sucesores. Y alternativo se utiliza para colocar condicionales específicas. Dependiendo si la respuesta es falso o verdadero, continúa con el nodo sucesor según sea el caso. Aquí tenemos los otros nodos, que ya son los últimos, que son las carpetas. Combinan nodos agrupándolos de manera lógica. Sección compleja, que combina todos los atributos de varios tipos de nodos, tales como plantillas, tablas, loop y carpetas. Y las líneas de programa que se utilizan para ejecutar código ABAP. Por ejemplo, rutinas de conversión o búsqueda de algún dato se puede hacer también dentro del formulario, dentro del Smart. ¿Cómo se llama? En Adobe vimos que si tú te paras en tú puedes buscar los datos en lo que es la interfaz. Ahí puedes buscar algunos datos. O puedes hacer cálculos cuando te paras en un campo y le dices, le generas unas líneas de comando, pues para buscar alguna, puede ser una sumatoria, un total. En este caso del smartphone, tú colocas dentro de la ventana unas líneas de programa y haces la lógica para buscar esos datos. Ya lo vamos a ver. Vamos a ver los flujos y condiciones de control, que es donde hacemos, por ejemplo, este texto. Este es un nodo de texto, pero a su vez tiene una condición. Cuando abrimos ese nodo de texto, tenemos una pestaña. En todo lo que hacemos tenemos una pestaña que dice, que se llama condición. Y aquí podemos hacer esa condición, siempre y cuando tengamos el dato ahí. Para ver, aquí dice, si
Bueno, aquí esta condición es evaluada antes de la impresión de los datos. Supongo yo que aquí en este texto va a mostrar este ID, este Customer ID. Entonces él dice que si este Customer ID es menor a 50, entonces sí me lo muestra. De lo contrario, no me lo va a mostrar. Eso es lo que veo ahí. Vamos a ver los símbolos del sistema. Como les estaba comentando, en la programación ABAP tenemos el SY como símbolos de sistema o variables de sistema. En este caso le antecede SF al SY y tenemos estos símbolos de sistema. Tenemos lo que es el date, que es que contiene la fecha actual. Tenemos el time, contiene la hora actual en el formato hora, minuto y segundo. La página contiene el número de página actual, que se está imprimiendo en ese momento. El form page despliega el número de páginas que contiene la forma actual. Esto permite incluir textos como página X de Y en la forma diseñada. O sea, eso que colocan en una esquinita donde dice, bueno, esta es la página 2 de 10. Para eso sirve ese form page. Tenemos el job page, que despliega el número de páginas de todas las formas a imprimir. El window name contiene el nombre de la ventana actual. Page name contiene el nombre de la página actual. Ay, Dios mío, ya se me cerró. Bueno, ¿cuántas nos quedan aquí? El Smart Steel y la... bueno, yo no sé cuánto me queda aquí. 10%. Bueno, vamos a ver si terminamos. Por lo menos la presentación. Tenemos el Smart Style. Vamos a verlo. Esta herramienta permite crear formatos de estilo para adecuar los textos y campos en smartphone. Se puede crear formatos de párrafos y caracteres con valores preestablecidos dentro de sus atributos, tales como tipos de letra, tamaños de letra, negrita, subrayado, etc. Una vez creado un estilo, este puede ser asignado a una forma de smartphone de manera global o local, a un nodo específico. Características: al crear un estilo de datos de cabecera, contiene valores prefijados. Los formatos de párrafo incluyen sangrado y espaciado, atributos de letra, tabuladores y enumeración. Los formatos de caracteres pueden incluir exponentes y subíndices, atributos de código de barra y fuente, colores y rayas para formatos de párrafo y caracteres. Y tenemos además una vista previa. Y la gestión gráfica. Esta herramienta permite importar y administrar gráficos en blanco y negro o a color. Por ejemplo, logos de empresa, imágenes, firmas autográficas, etc. Según sea la necesidad. Los formatos soportados son TIFF y BMP. Se sugiere utilizar los BMP ya que estos son de uso general. Esta herramienta tiene otras particularidades que las versiones anteriores no tienen. Estos gráficos pueden visualizarse previamente antes de colocarlos en el diseño de la forma para así ir ajustándolo el tamaño requerido. Esta es la transacción. Aquí lo subimos, lo podemos subir por medio de un fichero de nuestra máquina. Y después que los tenemos, podemos ver, y podemos visualizarlo, ¿ok? Y ahí poder mejorarlo o no. Ok, para ver, ok, los ejercicios. Perfecto, aquí tenemos un ejercicio. Yo tengo uno ya hecho que vamos a hacer con esto. Y luego hacemos lo de los talleres. Pero hoy voy a tener que dejar el taller hasta aquí. Déjenme
cerrar un momentico aquí. Detener grabación. Detener. Uy, sí. Ok, ¿tienen alguna pregunta que les pueda ayudar? O si están todavía por ahí. Todo bien, la verdad, ninguna pregunta para mí. Igualmente. Ok, perfecto. Buenísimo. Hoy les voy a quedar mal, de verdad no quisiera, pero ya ven cómo estoy de batería, no tengo luz ahorita y ya me queda 8%.